la invitación a FECOPEN en cabeza del doctor Saulo Molina y de la doctora Buitrago. El reto para hablar de síncope en el embarazo comienza cuando intentamos buscar en la literatura la vinculación de los dos términos, síncope y embarazo. Nos llevamos pues la desafortunada sorpresa de que no hay en la literatura mayores estudios que relacionen este término, de tal manera que la mayoría de las acepciones que se hacen en el embarazo están en relación a otras especialidades como medicina interna, neurología, cardiología. ¿Qué hacer y en qué pensar? Buscamos entonces un consenso de las guías que hacen parte de las guías del 2009 de la Sociedad Europea de Cardiología. En Latinoamérica, el consenso de diagnóstico y tratamiento del síncope en la Sociedad Argentina y otra serie de acepciones para tratar de definir y llegar a una conclusión con relación a este término. La definición que nos da el consenso es la pérdida transitoria de la conciencia y el tono postural, debido a hipoperfusión cerebral global transitoria de inicio rápido, duración corta, recuperación espontánea y completa. Esto lo hace distinto de un síndrome convulsivo, lo hace distinto de una crisis de ausencia, lo hace diferente de una muerte súbita, obviamente porque no existe la recuperación. Entonces el primer, de pronto, concepto que sería importante que quedara claro en el auditorio es que síncope requiere de los dos parámetros. El primero, que es la pérdida transitoria de la conciencia, que tiene una característica, y es que es de recuperación rápida, que lo hace diferente a estados posictales de los síndromes convulsivos. El otro aspecto, que es la pérdida del tono postural, o sea, la caída, y que es debido a una hipoperfusión cerebral global transitoria. Desde el punto de vista fisiopatológico, podemos decir que cualquier que sea el mecanismo fisiopatológico que pueda estar participando en la caída súbita de la presión arterial, que es el pilar fundamental del síncope, cualquiera que sea el fenómeno, lleva a una caída de la tensión arterial, la cual va a llevar a la hipoperfusión cerebral global transitoria. Entonces, esta pérdida de la tensión, disminución de la tensión arterial puede ser debida a cualquiera de las alteraciones en el equilibrio de tres componentes. El primero de ellos es la función cardíaca, el segundo, que es la resistencia vascular periférica, el tercero, que son los vasos de capacitancia venosa. Cuando hay un desequilibrio en uno de estos tres, entonces aparece la caída de la tensión arterial y con ello la hipoperfusión cerebral. Entonces, la función cardíaca está determinada básicamente por tener una estructura idónea, corazón normal, pero hay pacientes que vienen con cardiopatías previas que se exacerban durante el embarazo o que en un momento determinado, en condiciones basales, pueda que no se hayan manifestado, pero que debutan en el embarazo como consecuencia de las manifestaciones de los cambios fisiológicos del mismo. Entonces, las cardiopatías estructurales, especialmente de los tractos de salida, pueden tener manifestaciones sincopales durante la gestación. Otro de los fenómenos pueden ser las arritmias, que pueden ser debido a alteraciones en la aurícula izquierda, dilatación de la misma, que pueden llevar a flúter, a fibrilación auricular, y con ello también se pueden presentar estadios sincopales. Las otras dos son de vasos de capacitancia y la resistencia periférica. Esta se puede ver comprometida básicamente cuando hay una pérdida del control autonómico, tanto cardíaco como de los vasos de pequeño calibre. ¿Cómo se clasifica el síncope? Entonces, ese es otro problema porque hay una cantidad de terminología para aludir el mismo concepto. Entonces, en este consenso se intentó dar la posibilidad de tener claridad con relación a cómo clasificarlo. Y el síncope reflejo o neuromediado, que es el más frecuente de todos los síncopes a todas las edades, incluye también a la mujer gestante. Este es el más frecuente en el embarazo. Síncope ortostático y el síncope cardíaco, los dos primeros son de pérdida del control autonómico, mientras que el segundo pues, es el que hemos mencionado, que es por una alteración directa cardíaca, ya sea en su ritmo o en la estructura. Entonces, ¿en qué pensar? ¿Qué hacer?
El síncope neuromediado, que es el síncope que con mayor frecuencia se presenta en el embarazo, también se puede encontrar como síncope vasovagal, donde hay una pérdida de control autonómico cardíaco, del ritmo cardíaco. Síncope situacional, que es el que se presenta con un evento, un evento que lo detona. Este evento detonante puede ser cualquier maniobra que pueda incrementar la presión intraabdominal y con ello aumentar la presión de retorno. En este caso, por ejemplo, los episodios de deglución de grandes fragmentos, en la micción, en la deposición, en las pacientes que hacen tos. Entonces, teniendo un detonante que pueda producir el síncope, este síncope se le llama síncope situacional, el síncope del seno carotidio, que está en relación al uso de la corbata. En caso de las mujeres, pues el uso de la bufanda o la presión en el cuello, que puede estimular una bradicardia, y esta bradicardia llevará a la pérdida del control autonómico y con ello a la pérdida de la tensión, disminución de la tensión arterial y a la hipoperfusión cerebral. El síncope por intolerancia ortostática, que tiene que ver con una alteración autonómica primaria o secundaria. Primaria es en los casos que hemos mencionado y la secundaria es la que es como consecuencia del consumo de algunos medicamentos como los alfa bloqueadores o los estados de hipovolémica en caso de anemia o procesos infecciosos. El síncope por alteración cardíaca directa, las arritmias y la obstrucción de la eyección del ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho. Con esto tenemos una situación importante. En los casos del ventrículo izquierdo, de pronto la patología cardíaca más importante que puede tener la mujer embarazada es la estenosis mitral. Es la valvulopatía más frecuente durante la gestación. Y la estenosis mitral puede producir una hipertensión de la aurícula izquierda y con ello puede llevar a flúter y puede llevar a fibrilación auricular. En este caso, lo importante es tratar de mantener el control de la frecuencia cardíaca y adicionalmente mantener un flujo bajo en el lecho circulatorio. El flujo bajo incluso a veces, además de hacer la restricción hídrica correspondiente, se hace necesario la utilización de diuréticos. En el caso de la frecuencia cardíaca, aquí es importante y se ha visto que hay un beneficio en la utilización de beta bloqueadores, en este caso el metoprolol, que es el más utilizado. Con relación a la obstrucción del ventrículo derecho, esta es un poquito mejor tolerado siempre y cuando no haya una hipertensión pulmonar severa. Cuando hay hipertensión pulmonar severa, este es un criterio incluso para la finalización de la gestación, al igual que cuando la estenosis es una estenosis de la válvula aórtica. Entonces, los casos de estenosis de válvula aórtica, se propone incluso la finalización del embarazo. En las pacientes que tienen una estenosis reconocida previamente a la gestación se sugiere la cirugía, y en los casos en que ya la paciente está embarazada y hace estados sincopales y el deterioro es progresivo, se sugiere incluso la cirugía percutánea para la liberación si esta es factible. Entonces, la evaluación inicial debe ir dirigida hacia el interrogatorio inicial, debe ir dirigido a descartar las patologías que realmente pueden tener un resultado perinatal adverso. Entonces, sabemos bien que la mayoría de los que estamos aquí presentes, cuando una paciente nos llega y dice que ha tenido un episodio sincopal, la mayoría lo tomamos como parte de cambios fisiológicos, incluso en la casa. Es decir, que hay un subregistro de los episodios de síncope porque la gran mayoría ni siquiera van al hospital. La gran mayoría se quedan en la casa y hacen las maniobras que ellos consideran pertinentes. Afortunadamente, eso es un episodio benigno y no tiene una repercusión directa sobre el feto. Pero es importante hacer la diferenciación con otras patologías que pueden llevar a una catástrofe tanto materna como fetal. Entonces, el examen físico apropiado, el interrogatorio dirigido a descartar estas patologías, la utilización de electrocardiogramas en estas pacientes y los laboratorios como cuadro hemático para tratar de aclarar si hay un proceso infeccioso subyacente, ionograma para ver desequilibrios hidroelectrolíticos, la glicemia para ver alteraciones metabólicas, y cuando se sospecha por el interrogatorio que hay algún tipo de alteración cardíaca, pues es necesario hacer los exámenes pertinentes, en este caso la CPK, troponina, dímero D, que son necesarios. Entonces hay que hacer diagnóstico diferencial. Ese diagnóstico se hace con el síndrome convulsivo, con cuadros psicogénicos, con la muerte súbita y con la eclampsia. Con los trastornos
tipo epileptógenos, nosotros podemos decir que hay una diferencia que se pueden llevar como TIC, que son importantes dentro de la valoración de la paciente que llega al servicio de urgencias. Uno de ellos es que los pródromos, las áureas son muy frecuentes en las pacientes que tienen síndrome convulsivo. Pueden ser olores, pueden ser sabores. Son pacientes que ya tienen una historia de convulsiones previas, mientras que las pacientes con estado sincopal, estas pueden ser debutar en el embarazo, no tener auras, y si son síntomas vasovagales, sensación de bostezo, decaimiento, pérdida de la fuerza muscular, diaforesis, palidez. Lo otro es la descripción del testigo. En la mayoría de los casos son de convulsiones. Las convulsiones epileptógenas son de convulsiones tónico-clónicas generalizadas que pueden iniciar como un punto focal, pueden ser del hemicuerpo y posteriormente hacerse generalizadas. La recuperación es una recuperación prolongada, tiene un estado posictal. Ese estado posictal está acompañado de confusión y de dolor muscular. Mientras que en el caso del síncope, el síncope, la mayoría de las convulsiones son bizarras. La característica es que no empieza concomitante con la caída, sino que empiezan posteriormente a la caída. La paciente no está cianótica, sino pálida, ¿sí? Y la mayoría de las convulsiones son bizarras y son de tipo rigidez, son tónicas más que clónicas. El enfoque del interrogatorio entonces debe ir dirigido básicamente al antecedente, importante de descartar cardiopatías previas. Este cuadro va dirigido a toda la población. Sin embargo, lo que podemos extraer de aquí como cosas importantes para nuestra paciente embarazada es una historia adecuada que vaya descartando patología cardíaca y patologías neurológicas previas, y adicionalmente verificar que la paciente no tenga dentro del cuadro algo que sugiera, como angor pectoris, dolor precordial, dolor en el brazo izquierdo, que sugiera que tiene una cardiopatía de tipo isquémico. Las causas sincopales durante la gestación pues van desde cambios hormonales propios del embarazo hasta procesos infecciosos y síndromes como el de Brice-Maurier, que en la población general tiene una frecuencia de 1 en 10.000, y que se trata más de un diagnóstico diferencial, dado que son episodios convulsivos tónico-clónicos, bizarros, no epileptogénicos, y que son más de tipo histeria. El taponamiento cardíaco, la migraña, las arritmias, la deshidratación, el embolismo pulmonar, las manifestaciones iniciales pueden ser estados sincopales. Entonces, las causas de síncope durante la gestación que yo considero que son más relevantes y hay que tener en cuenta, una de ellas es la hipovolemia por sangrado oculto, y es en el caso del abrupcio de placenta, en embarazos ectópicos, en embarazos tempranos, las cardiopatías y la lesión cerebral. Dentro de las causas, este estudio, que es un estudio que está reportado en una revista mexicana dentro de sus archivos, dice avances del síncope vasovagal de la genética a la clínica, y en realidad lo que están tratando de identificar es que hay una tendencia familiar a hacer síncopes. Las hijas de madres que han tenido síncopes tienen una probabilidad mayor de hacer síncopes durante la gestación. De hacer síncopes durante la gestación, y parece ser que tiene que ver con un gen que codifica para el receptor beta 1 cardíaco, y este receptor se ve alterado, no de manera total sino parcial, dado que en condiciones basales y normales no aparece la bradicardia, pero cuando hay un fenómeno punzante es posible que esta aparezca y hacer a las pacientes susceptibles de las manifestaciones sincopales. Otro de los estudios que encontramos, que fue el de la síncope neurocardiogénico en la paciente obstétrica. Ahí hacían un reporte de 2 casos, y este nos permitió más o menos identificar cuál es la secuencia para proponer un tratamiento. Este tratamiento se basa en el TAC-4 de las guías de diagnóstico y manejo del síncope de la Sociedad de Cardiología Europea. Y lo que postulo aquí es la posibilidad de hacer un tratamiento orientado
Primero, a conocer la causa para poder tratarla de manera efectiva y conocer el mecanismo fisiopatológico que la produce. Esto no siempre es posible, pero cualquiera de las dos que sea la posibilidad puede permitirnos un tratamiento acertado. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, conocer la causa de una paciente que tiene un bloqueo AB completo, y ese bloqueo AB completo es consecuencia de una enfermedad mieloproliferativa o de una enfermedad autoinmune degenerativa. Pues obviamente ahí no podemos hacer una intervención directa para mejorar la causa, pero sí sabemos que la fisiopatología lo que lleva es a que haya una bradicardia sostenida y se le puede hacer un manejo con un marcapaso. Entonces, tratando aquí el mecanismo fisiopatológico puedo lograr un resultado efectivo. Ahora, el objetivo del tratamiento es disminuir la morbilidad y prevenir las recurrencias. Para ello, dentro del tratamiento es importante evitar la deshidratación, evitar los periodos prolongados de bipedezación estática. Para evitar la deshidratación, pues la sugerencia es consumo de líquidos, pero fíjense que ahí es absolutamente necesario tener claridad de la génesis, porque si el evento sincopal es cardiogénico, es todo lo contrario. Lo que hay es que mantener unos niveles bajos hídricos en la paciente para evitar el colapso. Evitar periodos prolongados de hiperestación estática, reconocimiento de los factores precipitantes, especialmente por la paciente. Muchas de las veces existe un pródromo, pero las pacientes no lo han identificado. Entonces, al hacer la historia clínica y mencionar qué estaba haciendo y tratar de hacer ver a la paciente cuál era la situación, esto le permite reconocer para evitar los episodios futuros. Evitar fármacos hipotensores como bloqueadores alfa, diuréticos y el alcohol. El tratamiento del síncope reflejo desde el punto de vista físico, no farmacológico, pues hay unas orientaciones dadas por la guía. Uno es el entrenamiento mediante inclinación corporal positivo, el TILS training. Esto va dirigido a pacientes que tienen estados sincopales previo a la gestación y que se le pueden exacerbar durante la gestación. Entonces es un manejo a largo plazo. Y una de las maniobras de contrapresión física es explicarles que cuando tengan el pródromo ellos pueden hacer este tipo de manejo, cruzar las piernas, apretar fuerte las manos, la posición de cuclillas, la tensión de los brazos, ¿sí? Y el aumento de la tolerancia ortostática mediante el entrenamiento físico, que eso se hace de manera progresiva. Normalmente el ejercicio que está indicado en la mujer embarazada es un ejercicio del tronco superior, pero en los casos estos específicos es importante el ejercicio del tronco inferior para evitar la compliance de los vasos inferiores. El tratamiento, entonces, en los casos específicos, en la mayoría de las veces estamos haciendo una ecografía o tiene la paciente una posición supina prolongada, empieza a tener bostezo, decaimiento y puede tener un síncope. Entonces el decúbito lateral derecho, y en el caso de que no pueda movilizar la paciente, el desplazamiento del útero hacia la izquierda, si no es posible movilizar la paciente, la elevación de los miembros inferiores, líquidos endovenosos y la realización de los paralacrínicos para descartar las patologías concomitantes es lo clave, ¿sí? Porque la mayoría de las veces pues un estado sincopal no tiene mayor relevancia ni para el feto ni para la madre, siempre y cuando no tenga enfermedad subyacente. Este es, dentro de la orientación, el manejo farmacológico en las pacientes que tienen síncope frecuente. Uno de los medicamentos que más se ha utilizado, aunque hay muchos, incluso antidepresivos, la efedrina, los beta bloqueadores, que han tenido una respuesta incierta en realidad en todos estos pacientes. La mayoría de los estudios muestran que no tienen buenos resultados, los que son ya controlados, aleatorizados. Los estudios más viejitos mostraban que había un beneficio. Entonces, hoy por hoy tenemos cierta incertidumbre con relación al tratamiento farmacológico. Existen diferentes scores para tratar de predecir el evento mayor dentro de la semana, los eventos arrítmicos y la muerte arrítmica al año, la mortalidad al año, la mortalidad a los 2 años. Lo importante para nosotros es que el pronóstico de los síncopes reflejos son de muy buen pronóstico. Los cardiogénicos dependen de la enfermedad de base o la enfermedad estructural. La recurrencia de esto, incluso después del embarazo, puede ser del 30% en los próximos 3 años. Entonces, las recomendaciones, para finalizar, las recomendaciones están basadas en la gradación que da el consenso, en la clase 1, 2 o 3, que ya ustedes las conocen, con nivel de evidencia A, B y C. La clase 1 es el que mejor evidencia tiene, la mejor recomendación para utilidad y efectividad, y la clase 3 la de menor, o la que no se debe aplicar. El nivel de evidencia
A es de estudios aleatorizados y metaanálisis, mientras que el nivel de evidencia C es de consenso y de comité de expertos. Entonces, en la clase 1, pacientes con pródromos, se están indicadas las maniobras físicas de contraprestación isométrica. Es una recomendación clase 1 con nivel de evidencia B. Explicarle a los pacientes el diagnóstico, los riesgos y la recurrencia y tranquilizar a las pacientes es una recomendación clase 1 con nivel de evidencia C. La estimulación cardíaca en ausencia de reflejo cardioinhibitorio documentado no está indicada, al igual que el uso de betabloqueadores. Es una clase 3 de recomendación con una evidencia C. Y tenemos las maniobras físicas de contraposición isométricas y dormir con la cabeza ligeramente elevada a 10 grados es una recomendación 2B con evidencia nivel C. Los niveles adecuados de hidratación y de consumo de sal en las pacientes no cardiópatas es una clase 1 con nivel de evidencia C. Y como conclusión final, les puedo decir que el síncope para llevar a la casa es un evento relativamente frecuente. El 1% de las urgencias en general corresponden a estados sincopales y el 40% de ese 1% se queda hospitalizada para estudio. La mayoría de los casos tienen una evolución benigna, se debe descartar patología cardíaca o neurológica siempre y se debe orientar a la paciente en relación al diagnóstico, los riesgos y las posibilidades de recurrencia y tranquilizarlos. La gran mayoría no requiere tratamiento farmacológico. Muchas gracias.